La imponente cámara del Consejo Galáctico se alzaba sobre el capitán Ethan Graves como una catedral para los arrogantes. Sus techos abovedados se extendían imposiblemente altos, inscritos con los mapas estelares de las civilizaciones de las razas antiguas que gobernaron el cosmos mucho antes de que la humanidad dominara el fuego. El aire brillaba con los campos de gravedad artificial de una docena de especies, cada una en sintonía con sus propias necesidades evolutivas. Bajo la gran cúpula, un vasto semicírculo de delegados alienígenas lo observaba como un tribunal de dioses sopesando el destino de un mortal. En el centro se encontraba el consejero Cerich, con sus mandíbulas quitinosas chasqueando entre dientes mientras se dirigía a los representantes reunidos. Su exoesqueleto brillaba bajo la luz estéril de la cámara. Sus ojos multifacéticos reflejaban desdén. La especie conocida como humana está acusada de militarización imprudente y de actividades disruptivas. Tácticas de guerra. Su voz era un chasquido áspero como cuchilla ser. Durante décadas hemos tolerado su tosco armamento basado en la cinética, su insistencia en lanzaproyectiles y explosivos químicos, y sin embargo, en lugar de adoptar la precisión de la guerra basada en la energía, persisten en estos métodos bárbaros. Murmullos de aprobación resonaron en la asamblea. Los ser acuáticos ondularon en sus cámaras de agarre llenas de agua. Sus cabezas alargadas se balancearon en desaprobación. Lo saben que erizaron sus plumas iridiscentes. Sus ojos dorados se estrecharon. Incluso los generalmente neutrales y amorfos latían con colores cambiantes de descontento. El capitán Graves permaneció impasible. Su uniforme estaba prístino. La insignia de la Tierra estaba cosida sobre su pecho, pero su postura era de desafío controlado. Había permanecido en campos de batalla donde guerreros alienígenas se alzaban sobre él. Hombres donde flotas de naves de guerra oscurecían los cielos de planetas, apenas comprendidos por las mentes humanas, y sin embargo, una y otra vez, la humanidad había soportado al consejero Cerich, que continuaba y ahora, en violación de la doctrina del Consejo, sus fuerzas se han involucrado en un conflicto no autorizado contra el dominio Kasari. Un imperio reconocido y respetado. Él hizo un gesto con un apéndice con garras y una pantalla holográfica se materializó en el centro de la cámara. Se reprodujeron grabaciones granuladas de la flota Ahri, reducida a restos a la deriva. Italia entera fue aniquilada con la precisión de un bisturí. Una figura delgada a la izquierda de Graves se movió ligeramente. El comandante Julian Mercer, el principal estratega de la Tierra, permaneció inexpresivo. Sus ojos azules, fríos a su lado. El doctor Isaac Caldwell, el principal científico de armas, se ajustó las gafas. Sus dedos se crisparon en el aire como si recalculara números que solo él podía. Mira, un paso detrás de ellos estaba el teniente Darius Vaugh, con los brazos cruzados sobre el pecho, la mandíbula apretada, ninguno de ellos habló. Graves finalmente inclinó la cabeza, una sonrisa burlona apenas se asomaba a sus labios. Dices consejero no autorizado, yo digo teoría defensiva, atacamos primero, nosotros tomamos represalias. Las mandíbulas de Cer se abrieron en fingida sorpresa con una eficiencia que superó incluso sus contramedidas más sofisticadas. Una raza primitiva como dice Ser no borra la flota de un imperio de la existencia sin ayuda sustancial. El consejero se inclinó hacia adelante. Dime, capitán Graves, ¿qué truco has empleado? ¿Has robado tecnología? ¿Tienes aliados? Entre los poderes ocultos de esta galaxia. Graves sostuvo su mirada sin pestañear. Ningún truco, solo física. Una oleada de descontento se extendió por la cámara. La implicación era clara, las armas de la humanidad. Descartados como brutos, poco sofisticados, más que capaces de superar la supuesta precisión de las superpotencias galácticas. El consejero Cerich dejó que los murmullos se calmaran antes de volver a hablar. Entonces, tal vez estarían dispuestos a poner a prueba esta destreza. La gravedad no dijo nada, esperando una nueva proyección que llenó la cámara. Un cuerpo celeste giratorio, ningún planeta, ninguna estrella, una fila, un agujero negro, un fragmento, una anomalía gravitacional, flotando por los límites del espacio neutro. Su trayectoria es errática, impredecible. Verán, el capitán Graves Cer continuó su voz, con el ronroneo satisfecho de un depredador a punto de tender su trampa. Nuestras civilizaciones avanzadas han abandonado hace mucho tiempo el armamento cinético porque es impreciso, lento, débil. Sus mandíbulas chasquearon, pero ustedes afirman lo contrario. Ustedes afirman que sus armas son superiores. Un leve zumbido de diversión se extendió por la asamblea. Graves no se inmutó. Puedes golpear este objeto, dijo Cerich, señalando al RAM, y hacerlo con precisión.
Entonces quizás reconsideremos nuestra postura sobre la competencia militar de la humanidad. Si fallas, hizo una pausa, permitiendo que el silencio se extendiera. Entonces, los días de guerra de la Tierra terminaron. Serás desmilitarizado para siempre. La expresión del comandante Mercer permaneció ilegible, pero Graves lo conocía lo suficiente como para reconocer el destello de cálculo tras sus ojos. El doctor Caldwell se ajustó las gafas. Su voz, tranquila pero firme, dijo: «Creen que es imposible». El teniente V exhaló bruscamente: «Hemos disparado con más fuerza que ese». Grav dio un paso adelante. Un disparo, eso es todo lo que conseguimos. Las mandíbulas de Sir se contrajeron en algo parecido a diversión. Nuestras armas son tan precisas como afirmas que deberían ser. Todo lo que necesitas es la cámara llena de susurros susurrantes. El peso cambiante de una docena de especies preparándose para la vigilancia. La humillación de la humanidad. Graves cruzó las manos tras la espalda. Entonces aceptamos el silencio. La diversión de Zurich vaciló solo por una fracción de segundo. Una lenta sonrisa burlona se dibujó en los labios de Graves. ¿Me oíste? El consejero insectoide lo estudió por un largo momento antes de reclinarse en su asiento. Muy bien, tienes un ciclo planetario para prepararte y luego dispararás. Agitó una garra. Que conste en acta que la especie conocida como la humanidad ha aceptado esta demostración. Un timbre resonó por la cámara, confirmando el registro oficial. Graves giró sobre sus talones y se dirigió a la salida de la cámara. Sin decir una palabra más, Mercer gritó: «Bueno», y Bau siguió sus pasos, resonando por el vasto salón mientras las puertas se abrían. Sellado tras ellos, Bau dejó escapar un silbido bajo. «¿De verdad estamos haciendo esto?», dijo el doctor Caldwell. «No tenemos otra opción». La voz del teniente Mercer era tranquila, pero había un matiz de acero. «¿Creen que nos perderemos?». Graves exhaló lentamente. «No se dan cuenta». Miró a Mercer y a Caldwell. «El agujero negro no es nuestro verdadero objetivo». Nadie habló durante un largo rato, luego Mercer sonrió con suficiencia. «Asegurémonos de que no nos perdamos». La sala de guerra a bordo del Reselot estaba tenuemente iluminada. El suave zumbido de los proyectores huecos proyectaba un brillo inquietante sobre los rostros de los oficiales reunidos. La nave, estacionada en órbita alrededor de Titán, permanecía oculta bajo su campo electromagnético, oculta de las miradas indiscretas de los observadores del Consejo Galáctico. El capitán Ethan Grab estaba a la cabeza de la mesa de información, con los brazos cruzados, observaba cómo el doctor Isaac Caldwell ajustaba los modelos de trayectoria que flotaban en el aire ante ellos. La cuerda negra, un fragmento entero, giraba perezosamente en el holograma. Una enorme materia comprimida se precipitaba a través del vacío bajo ella. Un objetivo secundario apareció a la vista. Una luna inexplorada se encontraba a la sombra de un gigante gaseoso marcado con indicadores rojos brillantes. El verdadero objetivo. ¿Estás seguro de esto?, Graves finalmente preguntó. Su voz serena. Bueno, no apartó la mirada de los flujos de datos que caían en cascada ante él. El Consejo quiere humillarnos. Esperan el fracaso. Exhaló. No se dan cuenta de que hemos pasado la última década asegurándonos de nunca fallar. El comandante Julian Mercer se inclinó hacia adelante, sus dedos se juntaron. El arma está lista. El teniente Darius Bauk rió entre dientes con los brazos cruzados. Oh, está lista. Solo tenemos que asegurarnos de que el universo nunca lo ve venir. Un silencio se apoderó de ellos, cargado de una carga tácita. Graves volvió la mirada hacia la proyección. El Consejo les había proporcionado naves de observación, supuestamente neutrales, destinadas a verificar la imparcialidad de la prueba. En realidad, eran exploradores destinados a recopilar información sobre las capacidades militares de la humanidad. Estaban observando el momento en que el fracaso de la Tierra se hiciera innegable. Graves apretó la mandíbula y dejó que Caldwell lo repasara de nuevo. Caldwell suspiró, pero obedeció. Pasó la mano por el aire, reiniciando el holograma. El Consejo espera que apuntemos al fragmento del agujero negro. Empezó a señalar el brillante cuerpo celeste, y desde su perspectiva, es un disparo imposible. Es demasiado pequeño, demasiado errático en su movimiento. Nuestro proyectil no debería tener ninguna posibilidad de hacer contacto. Tocó la interfaz y la trayectoria cambió, pero no. Apuntando al fragmento, dijo Mercer suavemente, con ojos brillantes,
estamos usando el disparo como distracción. Caldwell asintió. Disparamos. Los observadores rastrean el proyectil. Suponen que están viendo un fracaso inevitable. Volvió a mover los dedos y el misil brillante se desvió de su curso. El disparo simulado evitó el agujero negro por completo y se dirigió hacia la luna oculta, donde se encontraba en secreto el puesto militar del dominio Teuri. Graves dejó que el silencio se extendiera. Mercer habló primero y cuando la carga cinética haga contacto, el impacto será indistinguible de una catástrofe natural, una colisión a hipervelocidad, un evento imposible de rastrear para nosotros. V sonrió con sorna, un golpe mortal y el Consejo nunca lo verá venir. Paso un segundo. Graves exhaló lentamente. No hay margen de error. Caldwell soltó una risita sin humor. Nunca lo hay. Mercer se inclinó. De vuelta en su silla, el Consejo pensó que nos estaban juzgando. Miró a Graves. No se dan cuenta de que acaban de darnos una orden de ejecución. Por un momento, nadie habló. Las implicaciones pesaban mucho. No se trataba solo de demostrar la competencia militar de la humanidad. Era un ataque preventivo calculado. El dominio Cari se había estado preparando para la guerra, construyendo armas que podrían aniquilar colonias planetarias enteras de un solo golpe. El Consejo lo ignoró convenientemente, lo que permitió a los Cari expandir su arsenal, confiados en que la Tierra seguía siendo demasiado débil para representar una amenaza. Esa suposición estaba a punto de hacerse añicos. Graves se giró hacia Bau. ¿Cuánto tiempo hasta que estemos listos? Bau se crujió los nudillos. Los sistemas de armas prepararon la carga útil ya almacenada a bordo del Resolute, solo necesitamos la orden de lanzamiento. Caldwell se ajustó las gafas. La sincronización tiene que ser perfecta. Cualquier desviación y los observadores del Consejo podrían darse cuenta de lo que está sucediendo. Dudo. Si lo descubren, no solo estaremos luchando. Aquí estaremos luchando contra toda la Asamblea Galáctica. Graves sostuvo su mirada. Entonces nos aseguraremos de que nunca lo descubran. Mercer inclinó la cabeza. Esto es guerra. Antes de la guerra, el primer movimiento en un juego. Ni siquiera se dan cuenta de que están jugando. Baux soltó una risita y para cuando lo hagan, ya estaremos de pie sobre los restos. Graves finalmente se apartó de la pantalla hueca y se dirigió hacia la ventana. Las espesas nubes doradas de los titanes se agitaban bajo ellos. Un paisaje alienígena para siempre intocado por la guerra. Un marcado contraste con la tormenta en la que estaban. A punto de desatar sus puños, a sus espaldas. Mañana disparamos. No se giró para encarar a sus oficiales, pero sintió el cambio en la sala, la tensión, la determinación que se endurecía en sus pechos. El disparo tiene que ser perfecto. Mercer murmuró Caldwell. Exhaló bruscamente. Sarah. Graves cerró los ojos por un breve instante antes de volver a abrirlos. No nos perderemos el puente del Resolute. Estaba bañado por una fría luz azul. El resplandor de la lectura táctica se reflejaba en los rostros sombríos de la tripulación. Un pesado silencio se extendía por la cubierta de mando. El tipo que solo precedía a momentos de historia. El capitán Izengrave estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, con la mirada fija en la cuenta regresiva que se agotaba en la pantalla holográfica. Un disparo, una oportunidad. El comandante Julian Mercer estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados. Mandíbulas fijas en el silencio. La determinación de un hombre que ya había considerado todos los resultados posibles. Frente a ellos, el teniente Darius Bauman tenía sus dedos sobre la interfaz de control, golpeando el suelo con el pie con una anticipación apenas contenida. El doctor Isaac Caldwell, sentado en la estación analítica principal, recalculaba la trayectoria, aunque cada número había sido verificado una docena de veces más allá de la ventana reforzada. La inmensidad del espacio se extendía infinitamente, interrumpida solo por la distante luz estelar y el remolino fantasmal del fragmento negro de la flota de observación del Consejo, flotaba a una distancia segura. Sus naves, repletas de sensores pasivos, absorbían cada fracción de datos que podían extraer de lo que creían que sería la humillación de la Tierra. En la cubierta de mando de la nave principal de observación, el consejero Cerich se sentó en su cámara elevada, con sus mandíbulas chasqueando con una expresión de satisfacción. Mientras se desarrollaban los preparativos finales, no tenía ninguna duda sobre el resultado. A la humanidad se le había encomendado una tarea imposible, un escenario público donde exhibir su inferioridad. Echarían de menos la galaxia. Se reirían y las ambiciones guerreras de la Tierra se extinguirían para siempre. Graves levantó ligeramente la barbilla.
Caldwell respondió: primer proyectil cinético preparado, solución de disparo, bloqueado, algoritmo de desviación de curso, esperando. Los dedos de V flexionaron las bobinas del cañón de riel. Cargados, estamos a plena potencia. Mercer exhaló: entonces, estamos listos. Graves dejó pasar un suspiro antes de dar la orden de fuego. La nave se cerró. Un profundo zumbido reverberante vibró por la cubierta al descargarse los rieles magnéticos. La bala cinética salió de su carcasa, acelerando a una velocidad casi relativista. La fuerza del lanzamiento atenuó momentáneamente las redes de energía y, por una fracción de segundo, el proyectil era invisible, nada más que una estela de gas ionizado en el vacío de las plataformas de observación del Consejo Galáctico. Una docena de especies alienígenas diferentes se estremecieron mientras sus sensores luchaban por rastrear el disparo. El arma humana era rudimentaria, sí, pero su velocidad superaba cualquier expectativa. El proyectil se precipitó hacia el agujero negro. Un murmullo se extendió por las flotas de observación a medida que se actualizaban los cálculos. El disparo fue increíblemente preciso, así que luego se desvió de su curso. La confusión se extendió por las filas alienígenas. El cambio de trayectoria fue casi imperceptible al principio, lo suficientemente sutil como para parecer una desviación natural causada por el flujo gravitacional, pero luego se volvió innegable. El proyectil ya no apuntaba al agujero negro en absoluto. Las mandíbulas del consejero se crisparon. ¿Qué es esto? Los tumbas resueltas observaron mientras. Cálculos reales se desplegaron en los flujos de datos ante él. El objetivo inicial siempre había sido un engaño, un truco de magia realizado a escala astronómica. La verdadera trayectoria ahora estaba fijada en un arco que se alejaba del agujero negro y se dirigía a toda velocidad hacia una luna inexplorada, oculta tras el pozo de gravedad de un gigante gaseoso, la instalación de armas secretas de los dominios Cari. Un destello de comprensión cruzó el rostro de Mercer mientras las naves de observación se apresuraban a actualizar sus sensores. Lo están descubriendo. La voz de Caldwell era tensa. Demasiado tarde en las cubiertas del Consejo Galáctico, la comprensión llegó. Un segundo después, el impacto de la comprensión golpeó la asamblea. Líderes más duros que la carga cinética jamás podría. Cerich se puso de pie. Este es un acto de guerra demasiado tarde. La ojiva cinética impactó la base Cari a casi 0,7 veces la velocidad de la luz. El momento del impacto fue silencioso en el vacío, pero la devastación habló más fuerte que cualquier palabra. La fuerza fue astronómica. La superficie de la luna se deformó. Las montañas se licuaron en un instante y una onda de detonación se extendió hacia afuera, llevando escombros y plasma al vacío. En cuestión de segundos, la forja de guerra Cari oculta fue borrada de la existencia, reducida a nada más que vapor y roca destrozada. Cerich observó con horror atónito cómo la explosión se desvanecía de las pantallas holográficas, dejando solo un campo brillante de restos fundidos donde una vez estuvo la fortaleza secreta de un imperio. Un silencio sepulcral se apoderó de las cámaras de observación. Graves se apartó de la ventana y se enfrentó a su tripulación. Estado de la flota de observación. Caldwell revisó las lecturas. Se congelaron. No saben qué hacer. Exhaló un lento suspiro de satisfacción. Esa es la mirada de una especie que se da cuenta de que acaban de ser superados. Mercer se permitió una pequeña sonrisa. Todo el consejo nos vio. Acertar un tiro perfecto a un objetivo que ni siquiera sabían que existía. Se giró hacia Graves. Creo que acabamos de cambiar el juego. Una transmisión crepitó a través de la calma. La voz que emergió fue controlada, pero apenas enmascaraba la furia que se escondía. El capitán Graves reemplazó su arrogancia habitual por algo más oscuro. Has violado todas las leyes de este consejo. Has cometido un acto de agresión contra un poder soberano reconocido. Graves dio un paso adelante. Cargado. Pausa. Graves continuó con voz tranquila. Pero con bordes de acero, sus flotas de observación estuvieron aquí para garantizar la imparcialidad de nuestra prueba. Todos ustedes fueron testigos. Disparamos. Hizo un gesto hacia el mirador y dimos en el blanco. Eso es lo que se nos retaba a hacer. Cerich enseñó los colmillos. Esto no quedará sin respuesta. Graves dejó que el silencio se prolongara antes de responder. Responda y vea qué sucede después. La calma se detuvo. Una respiración profunda atravesó el puente. Bau dejó escapar un silbido bajo. O somos hombres muertos o leyendas. Mercer exhaló. Probablemente ambos. Caldwell se subió las gafas por el puente de la nariz.
Su mente ya estaba procesando lo que vendría después. Acabábamos de declarar un nuevo orden en la galaxia. Graves permaneció en silencio un largo momento antes de hablar. Su voz, firme, no. Se giró hacia la ventana, observando los últimos restos de fuego y destrucción desvanecerse en el vacío que la galaxia acababa de aprender. Miedo nuestro. El silencioso zumbido de los sistemas de la nave llenó el puente mientras el peso del momento se cernía sobre ellos. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. Habían hecho su declaración y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La cámara del Consejo Galáctico no era la misma que antes. Atrás quedaron los susurros petulantes. La risa silenciosa que una vez recibió al capitán Ethan Graves a su llegada. En cambio, el vasto salón se vio invadido por algo más frío, algo más denso. Los delegados alienígenas permanecieron inmóviles. Sus ojos luminosos y sus formas cambiantes no delataban ninguna emoción, pero Graves podía sentirla. Incertidumbre. Miedo. Algo que la mayoría de ellos nunca había asociado con la especie de la que se habían burlado, considerándola cruda y primitiva. En el centro de la asamblea, el consejero Cerich permaneció inmóvil. Sus mandíbulas se contrajeron con furia apenas contenida. Sus ojos multifacéticos ardían con una acusación. Pero Graves los recibió sin dudar. Sin palabras. Se había hablado desde que entró en la cámara. No se había iniciado ningún procedimiento formal. Todos sabían lo que había sucedido. Todos habían observado. Tumbas finalmente rompió el silencio. Supongo que no estamos aquí para otra prueba. Las garras de Zurich se clavaron en la piedra. El podio ante él. Los profundos arañazos dejaron atrás la única señal de su rabia apenas contenida. ¿Crees que eres un humano inteligente? Su voz era más baja que antes, despojada de su habitual burla. ¿Crees que lo que has hecho hoy quedará sin respuesta? Graves se permitió una leve inclinación de cabeza. Creo que lo que hemos hecho hoy demuestra lo que siempre estuvimos dispuestos a demostrar, que la humanidad no debe ser ignorada. Un murmullo recorrió la cámara. Los ser acuáticos. Sus formas serpentinas suspendidas en sus columnas de agua privadas se enroscaron con más fuerza. El Abenketi, cuyos ojos dorados siempre habían brillado con diversión ante los humanos. Insensatez ahora triste intenso. Calculador silencio incluso lo amorfo. Cuyos cuerpos líquidos a menudo laten con emociones cambiantes permanecieron un gris apagado. Ilegible Cerich el sonido agudo. Como metal raspando hueso has cometido un acto de guerra contra una potencia reconocida, has disparado un arma de destrucción masiva fuera de cualquier conflicto declarado, has asesinado a miles en un solo golpe calculado. Graves mantuvo sus manos entrelazadas tras su espalda. Disparamos el tiro que nos retaste a hacer y acertamos en nuestra marca. Las mandíbulas de Sir se ensancharon. Tu marca era el fragmento de agujero negro. Graves sonrió. No, eso fue tu suposición. Nunca dijimos el verdadero objetivo. La cámara estalló en voces. Algunos furiosos, otros intrigados. Algunos exigieron sanciones para la inmediata remoción de retribución por la humanidad de cualquier posición de poder militar. Otros, más de lo que Graves esperaba, permanecieron en silencio observando. El comandante Julian Mercer, de pie a un paso detrás de Graves, cruzó los brazos. Parece que no saben muy bien qué hacer con nosotros. El teniente Darius va soltó una breve risata silenciosa. Eso es porque acaban de darse cuenta de que todas esas bromas sobre humanos primitivos les van a costar su seguridad. El doctor Isaac Calvel, siempre el científico sereno, mantuvo su expresión neutral mientras se ajustaba las gafas. Nos subestimaron. Eso no volverá a suceder. Cerich golpeó su garra contra el podio. El fuerte impacto hizo que la cámara volviera a funcionar. Las voces se silenciaron una vez más. El dominio Kari no permitirá que esto siga así. Él vio incluso ahora que sus fuerzas se están moviendo. Su emperador está llamando a la guerra y, a diferencia de su tierra, su imperio se extiende por 1000 sistemas. ¿De verdad creen que sus flotas incipientes pueden resistir la tormenta? Han convocado a Graves. Exhaló lentamente y lo controló. Creo que la guerra era inevitable. Simplemente elegimos el campo de batalla. Un silencio cayó sobre la asamblea. Incluso aquellos que se habían apresurado a condenar a la humanidad ahora escuchaban con renovado interés. Grab dio un paso al frente, permitiendo que sus palabras se asentaran en los huesos de la cámara. El dominio Kari nunca estuvo interesado en la paz.
Han estado construyendo esa instalación por una razón: desarrollar un arma para aniquilar planetas enteros. Y todos lo sabían. Observeran. Apartaron la vista porque era conveniente creer que no la usarían contra ustedes. Su voz se volvió aguda y letales habrían sido algunos de los delegados. La verdad de sus palabras había sido perceptible incluso entre aquellos que no sentían amor por la Tierra. Los Cari habían sido un poder desenfrenado durante demasiado tiempo. Su hambre había crecido. Graves dio otro paso al frente. Su presencia llenó el vasto espacio. Hemos enviado un mensaje no solo a ellos, sino a todos los presentes. Miras a la humanidad y viste una especie demasiado joven, demasiado imprudente para ser tomada en serio. Te burlaste de nosotros por nuestras tácticas, por nuestra dependencia de las armas cinéticas. Creíste que éramos predecibles. Su mirada recorrió la sala, cruzando miradas con un delegado tras otro. Te equivocast. El peso del momento presionó contra la cámara. El silencio que siguió no fue el silencio de la diversión, no el silencio de la despedida, fue el silencio de la comprensión. Graves sabía lo que veían. Ahora no solo una especie desafiante, no solo una raza que se había abierto paso en el etapa galáctica. Contra todo pronóstico, vieron una amenaza y eso era exactamente lo que él quería. Cerich enderezó sus mandíbulas, apretándolas. Has forzado la mano del Consejo. Humano. Puede que pienses que esta victoria es tuya, pero el equilibrio de poder ha cambiado. Los Khazari marcharán y cuando lo hagan, ¿de verdad crees que tus frágiles alianzas se mantendrán? Una sonrisa grave, pero no había calidez en ella. ¿No entiendes algo? Consejero, no necesitamos alianzas para ganar guerras, solo necesitamos objetivos. La quietud invadió la cámara. La clase que soportaba el peso de las guerras venideras. Y entonces, lentamente, un sonido inesperado rompió el silencio. Una voz profunda, suave y deliberada. Uno de la especie antigua, los Beari, cuya especie rara vez hablaba de guerra, se inclinó hacia adelante desde su trono de mármol. Su piel vietnamita brillaba bajo su armadura ceremonial. Su expresión era ilegible, pero había algo casi divertido en su tono fascinante. Una oleada de incertidumbre recorrió la habitación. El Sari del velo se regocija. Sus ojos dorados se dirigieron rápidamente hacia Graves, midiendo y evaluando. Luego, con un lento asentimiento, se inclinaron hacia atrás. La humanidad siempre ha sido subestimada. Ese es un error que no repetiremos. Otros en la cámara se movieron con inquietud. Algunos miraron fijamente. Algunos murmuraron entre sí. Algunos Graves, con certeza, ya estaban considerando cómo adaptar sus propias estrategias militares y su respuesta. El juego había cambiado. El Consejo esperaba despojar a la Tierra de su poder. En cambio, lo confirmaron. Zurich. Sus mandíbulas se apretaron. Esto está lejos de terminar. Graves dejó que la sonrisa burlona volviera a sus labios. La misma que había usado en el momento en que aceptó lo imposible. Disparo, no, asintió. Giró sobre sus talones y se alejó mientras las puertas de la cámara se cernían frente a él. Apenas está comenzando. Mientras las puertas se sellaban tras él, lo atrapó. La risa silenciosa de Mercer. Sabes que acabas de convertir a la Tierra en la especie más temida de la galaxia. Graves exhala. Bien. V sonrió. ¿Y ahora qué? Graves subió al ascensor. El zumbido de los motores de la nave ya lo llamaba de vuelta al campo de batalla. Ahora miraba hacia el abismo, donde las estrellas ardían como brasas distantes en una tormenta de fuego que se avecina. Ahora vemos quién dispara a continuación.